Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Abat Oliba CEU, y les voy a presentar este análisis sobre un conflicto interpretativo que se produjo en la tramitación del primer tratado internacional en las Cortes Constituyentes de 1977, después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Como bien saben, España pasó a ser miembro de pleno derecho del Consejo de Europa a finales de noviembre de 1977, antes de la aprobación de la Constitución española, en un caso muy singular de un nuevo Estado miembro del Consejo de Europa que consiguió el ingreso antes de la aprobación de la Constitución, cosa que en paralelo, en muy pocos meses de diferencia, Portugal no consiguió y primero tuvo que aprobar la Constitución. Esta incorporación antes de la aprobación de la Constitución supuso claramente un apoyo de las democracias europeas al proceso de tramitación de la Constitución, que solo se estaba empezando a redactar en las Cortes Generales, y también un apoyo a una condicionalidad a que a partir de aquel momento la Constitución española, su debate en las Cortes Generales quedaba enmarcada dentro de las obligaciones de ser miembro del Consejo de Europa, con lo cual se puede establecer que el Consejo de Europa aquí, después de muchos años de haber jugado un rol de crítica a la situación política del franquismo en España, jugó un rol positivo de acompañamiento de España hacia el marco democrático. Pero este análisis y esta investigación, que tiene un carácter más general, en el ámbito de una investigación que estoy realizando, tiene un episodio concreto, que es el momento que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invita al Consejo de Ministros a que España se incorpore. El gobierno español inmediatamente se reúne y remite a las Cortes Generales el instrumento para la adhesión. Las Cortes Generales en aquel momento estaban operando con un reglamento provisional y con una gran falta de entrenamiento en la tramitación de tratados internacionales. De hecho, era el primer tratado internacional que tramitaban unas Cortes elegidas democráticamente después de más de 40 años. Y aquí es donde les planteo el caso de de la dificultad jurídica que se produjo en aquel momento y que también preformó, condicionó, informó, impactó en la redacción de la Constitución. El problema que se planteó era muy preciso. España no firmaba el estatuto después de ratificarlo, sino que se adhería a un tratado ya en vigor, el Tratado del Estatuto del Consejo de Europa. El reglamento provisional del Congreso, que fue aprobado el 13 de octubre de 1977, regulaba la intervención parlamentaria en relación con la ratificación. Citaba expresamente la palabra ratificación de tratados, pero no mencionaba la palabra adhesión. La cuestión que esta adhesión se debería someter o no a la aprobación de las Cortes, o si se podía perfeccionar mediante la decisión previa que había adoptado el Gobierno. El marco normativo era proconstitucional, no existía aún el artículo 94 de la Constitución, estaban en vigente tres elementos preconstitucionales. Primero, el Reglamento Provisional del Congreso, cuyo artículo 109 de este Reglamento Provisional exige la aprobación parlamentaria para la ratificación de tratados que afectaran a la soberanía o cuya materia sea de competencia parlamentaria, pero no definía este Reglamento Provisional cuál era el ámbito material de esta competencia parlamentaria. En segundo lugar, existía la Ley de 1942 de Tratados y el Decreto 801 de 1972, en los que se prevé la intervención de las Cortes franquistas en determinados tratados, con una gran formalidad, simplemente y de forma relevante, asimilando la adhesión y ratificación cuando el tratado afectaba materias de su competencia. Pero este era un marco de la época franquista, aún en vigor en aquel momento. Y en tercer lugar, evidentemente operaba el derecho internacional de los tratados, en particular la Convención de Viena de 1969, que reconoce la adhesión como una forma plena de manifestación del consentimiento estatal. Sobre este marco se produce un conflicto interpretativo que no es político en sentido clásico, sino técnico. El gobierno remite la propuesta de adhesión a las Cortes y solicita su tramitación. Y el gobierno tenía claro que se tenía que tramitar a través de las Cortes. Concretamente, pide su tramitación urgente. La mesa del Congreso acuerda esa tramitación y abre un plazo para la presentación de propuestas de no ratificación o de reserva, lo que después serían los vetos.
En este momento es cuando los letrados de las Cortes de 1977, de octubre de 1977, elaboran un memorándum para responder a dos preguntas. Si las Cortes son competentes para conocer la de la adhesión y, en caso afirmativo, qué procedimiento debía seguir, si existía una gran duda de carácter jurídico. El punto de partida del memorándum de los letrados era claro. Se trataba de una adhesión en sentido técnico. El reglamento no mencionaba. Había una laguna. La respuesta se construyó en dos niveles. En primer lugar, en el plano, perdón, del derecho internacional, se afirmaba que la adhesión y la ratificación son formas equivalentes de manifestar el consentimiento del Estado. Se invocaba la Convención de Viena. La diferencia era formal, no material. Ambos procedían del mismo efecto, la vinculación internacional. En segundo lugar, en el plano interno, se analizaba el contenido del tratado. El memorándum no sostenía que el Estatuto del Consejo de Europa afectara directamente a la soberanía en sentido estricto. La clave estaba en el segundo supuesto del artículo 109, los tratados cuya materia fueran de competencia parlamentaria. El argumento es que la adhesión al Consejo de Europa implicaba compromisos que incidían en ámbitos que requerían desarrollo legislativo interno, en particular en materia de derechos y organización institucional. Por tanto, el criterio relevante no era la forma del acto, adhesión o ratificación, sino el contenido del estatuto. Con base a estos dos elementos, el memorándum proponía una solución. Interpretar el término ratificación del artículo 109 del reglamento provisional en sentido funcional e incluir en él la adhesión cuando ésta actuaba como forma de consentimiento definitivo. La consecuencia es que la adhesión requería aprobación parlamentaria. Esta solución no se presentaba como una innovación. El memorándum se apoyaba en la normativa preexistente, en particular en el decreto de 1972, que ya establecía el envío a las Cortes de las adhesiones en supuestos de afectación material. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en paralelo, sostenía una posición idéntica, convergente. Consideraba que la adhesión debía tramitarse por las Cortes conforme al régimen previsto para la ratificación de los tratados parlamentarios. La secuencia, pues, fue revisión del Gobierno, acuerdo de la Mesa, aprobación del memorándum, tramitación parlamentaria y, finalmente, expedición de adhesión el 22 de noviembre de 1977. ¿Por qué hemos analizado en detalle este episodio tan concreto? Porque este episodio tuvo una relevancia que va más allá del caso concreto. En octubre de 1977 no existía todavía una norma constitucional, pero esta práctica de la adhesión al Consejo de Europa supuso incorporar meses después el artículo 94 de la Constitución de 1978. Preformó la elaboración del artículo 94 de la Constitución. El artículo 94 de la Constitución establece que determinados tratados requieren autorización previa de las Cortes cuando afectan a derechos, implican obligaciones financieras o exigen medidas legislativas. El criterio es material, no formal. Esto es exactamente lo que ocurre en 1977. La intervención parlamentaria se fundamenta en el contenido del tratado y en su incidencia en la esfera legislativa, no en la forma técnica de manifestación del consentimiento. Es por este motivo que presentamos este tema tan concreto como otra forma de que la adhesión de España al Consejo de Europa en 1977 tuvo una influencia directa en la posterior redacción de la propuesta de Constitución de 1979. Nada más y muchas gracias.